Muy buenos días, tengan todos mis amados hermanos, sean bienvenidos. Gracias a Dios que estamos aquí listos y dispuestos para aprender más de nuestro Dios. Amén. Muy bien, hermanos, pues hoy tuvimos una experiencia, ¿verdad, hermanos? Como pueblo, como congregación, como iglesia del Señor, lo que hace Dios en nuestra vida, lo que provoca el Señor en nuestra vida, y es precisamente de lo que el tema se va a tratar el día de hoy. Hemos estado viendo estos domingos pasados, primeramente lo que vimos del Padre que tenemos, de nuestro Dios, y de la familia a la que ahora pertenecemos. Amén. Y posteriormente vimos, mis hermanos, lo que el Hijo hizo en nosotros y la seguridad que tenemos de la salvación. Amén. Pues ahora, hermanos, le toca a la tercera persona de lo que se le conoce como la Trinidad, la plenitud de Dios. Vamos a ver, hermanos, en este tema de este domingo, la bendición de aprender del Espíritu Santo, la presencia de Dios en mí. ¿Cómo podemos saber, mis hermanos, que mi relación con Dios es más que solo pensamientos e ideas? ¿Cómo podemos saber, hermanos, que la relación real que tenemos con Dios no solamente se basa, como aprendimos, en sentimientos, en lo que hacemos, en lo que conocemos, en lo que pudiéramos aprender, sino más bien, hermanos, cómo saber que la relación con Dios es más que eso? Es difícil de verdad, mis hermanos, comprender el concepto de que Dios Todopoderoso se expresa a sí mismo en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que a la vez es uno solo. Es muy comprensible, ¿verdad?, que ese concepto a veces nos funda los fusibles y no podamos comprender pues esa plenitud de nuestro Dios. Sin embargo, hermanos, todo ser humano tiene papeles y expresiones diferentes de ser. Por ejemplo, hermanos, todo ser humano es cuerpo, es alma y espíritu. Amén. Y en ese cuerpo, nosotros, por ejemplo, los varones, podemos ser padre, esposo e hijo también. Igual ustedes, las mujeres, pueden ser madre, hija y esposa. Y son la misma persona, son tres expresiones diferentes, pero en una sola persona. Nosotros, hermanos, hemos conocido a Dios como Padre e Hijo. Y este tema, hermanos, nos va a enseñar cómo conocer el Espíritu Santo y cómo es la presencia de Dios en nosotros. Si imaginamos, mis hermanos, a un Dios siempre como un anciano de días, ¿verdad?, con su enorme bata blanca, con su hermoso pelo cano y su barba grande, como se le conoce como el anciano de días. Verlo, mis hermanos, como un hombre, un anciano sentado en su trono, en el tercer cielo. Amén. Y cuando nos imaginamos a Jesucristo, que vivió y murió hace ya 2000 años, mis hermanos, podíamos pensar que Dios se encuentra muy lejos de nosotros. Salud. Pero no lo está. Realmente no lo está. Él vive a través de todos sus seguidores, con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La lección que hemos aprendido, hermanos, que Dios nos ha dado el Espíritu Santo como un sello mismo de su salvación y de la vida eterna y de vida nueva que tenemos ahora en Él. Hay mucho que aprender más, hermanos, mucho más. La frase de Espíritu Santo nos es meramente, hermanos, no es entenderlo como una energía espiritual que recorre el universo, como por ahí enseñan, sino que es, hermanos, en verdad la apariencia o presencia o persona de Dios mismo que obra en nosotros y en el mundo a nuestro alrededor. Y no podemos quedarnos con esas teorías de que es la energía que nos hace movernos, aunque la Biblia dice, hermanos, por supuesto, y es una verdad irrefutable, que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y ahí podríamos entender que entonces, si es una energía que nosotros nos enchufamos y que es la que nos motiva a hacer todas las cosas. La Biblia, hermanos, nos enseña que Dios mora en nosotros.
Específicamente, hermanos, Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Podemos ver nuestros brazos, nuestras manos, nuestras piernas, nuestros ojos, nuestra cabeza, colocar tu mano en el corazón, porque lo puedes ver y sentir. Y eso, hermanos, apenas es una pequeña muestra de lo que el Espíritu hace en nosotros. Ahora que nosotros somos cristianos, que pertenecemos a la familia de Dios, Dios está presente, hermanos, en nuestra vida en la forma del Espíritu Santo, porque Dios, hermanos, mora en nosotros. Y nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que la Biblia, donde hicimos la lectura, hermanos, en el 14, por favor, donde hicimos la lectura, pero específicamente en el versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Ahora, ¿quién es ese consolador? Versículo 17. Y el Espíritu de verdad, y vean, hermanos, cómo está Espíritu escrito, con E mayúscula. Cuando encuentras Espíritu con E mayúscula, aunque ya lo sepas, hermanos, tienes que saber que se refiere al Espíritu Santo de Dios. Cuando lo encuentras con E minúscula, se refiere al Espíritu humano. Siempre, hermanos, cuando vayas a la Biblia, aprende a diferenciar estas cosas, porque eso te da una enseñanza profunda. Así que Jesús habló estas palabras poco antes del momento en que sería crucificado, mis hermanos. ¿Y cómo dijo Jesús que consolaría a sus discípulos? Con otro consolador, con un Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros. Si se fijan, hermanos, no les dijo a los discípulos que va a morar en ustedes, sino que ya mora en vosotros y estará en vosotros. Es decir, que no nos va a dejar ni en presente ni en futuro. No os dejaré huérfanos, porque Él todavía va a regresar por nosotros. Este mismo pasaje, hermanos, tenemos que buscar todas las veces que aparecen Padre, Hijo y Espíritu, haciendo referencia a toda la plenitud de nuestro Dios. Necesitaríamos, hermanos, tomar tiempo para reflexionar lo que Jesús te está diciendo aquí en estas palabras, y nosotros escribir una lista de todas las promesas que el Señor Jesús nos está dando aquí. Pero, ¿cómo en realidad, hermanos, aprovechar este tiempo para resumir en este tiempo, hermanos? Porque siempre el tiempo es algo que tenemos en contra. Sobre todo, mis hermanos, para los que estamos más al pendiente del mundo que de las cosas espirituales. Estamos viendo siempre el reloj. Así que, bueno, hermanos, vamos a aprovechar el tiempo. ¿Cómo saber, mis hermanos, que en realidad está Dios en nosotros y nosotros en Dios? ¿Cómo realmente lo vamos a saber? No basta solamente con pensarlo, con conocerlo o conocer cosas, como ya lo vimos desde la primera lección, sino ver, hermanos, cómo realmente. Vamos a ver, hermanos, a la Biblia, a la luz de la Biblia, a la luz de la verdad. Primera a los Corintios 6:19. Aunque esté aquí atrás, mis hermanos, búscalo en tu Biblia. Al final de cuentas es el pasaje que tenemos que comprender, pero búscalo en tu Biblia, hermanos. El Espíritu se tiene que mover a hacerlo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, primero a los Corintios 6:19. ¿Están ahí? ¿O ignoráis? Es una pregunta, hermanos, que tienes que darle tú una respuesta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Ahora sí, observen cómo está espíritu. Con E minúscula. Los cuales, ¿qué creen, hermanos? Pues también son de Dios. Por eso, hermanos, siempre tienes que hacerte esta pregunta. Cuando tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo, no lo estés utilizando para glorificar a Dios. Hermana Malena,
nos acaba de dar una acción de gracias de lo que hace el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Mas, sin embargo, hermanos, pues el Espíritu Santo solamente está en quien de verdad es su Hijo. Pero por el Espíritu que mora en vosotros, la iglesia, es el que ayuda a convencer de pecado. Y no, hermanos, es que nosotros nos esforcemos en esas palabras de decirle a esa persona: lo que estás haciendo está mal, que también lo debemos de hacer, pero más sin embargo, hermanos, ese poder que emana del que verdaderamente es hijo de Dios y tiene el Espíritu, empieza a trabajar en las personas que no son hijos de Dios, para alejarlos de esos vicios, de esas palabras, de ese modo de vida. Por eso, hermanos, es importante que nosotros, los creyentes y seguidores de Jesucristo, nos mantengamos en una vida en santidad, para que esa santidad ejerza una muy buena influencia, para convencer a los demás de pecado. Es ese poder, hermanos, que recibimos cuando recibimos a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Una persona que no ha recibido a Cristo, es imposible que tenga esa influencia sobre otras personas. Imposible, porque todo lo hace el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿No ignoráis que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios y ya no es de nosotros? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo, hermano, para glorificar a Dios? ¿Qué le estás echando a ese templo para glorificar a Dios? Y ahí sí hablo de comida y bebida. Para todos aquellos que dicen que no tiene nada de malo, que no importa, que el Señor es bueno, claro que sí, hermanos. Pero más sin embargo, tienes que aprender, hermanos, que tu cuerpo le pertenece a Dios y que ya no es tuyo, y que tu cuerpo tiene que estar glorificado. Es por eso que aquí las hermanas, ¿cómo te vistes para el Señor? ¿De verdad estás glorificando al Señor, hermana mía, mi hermana amada, con tu ropa? Porque a la iglesia, hermanos, toda aquella persona, a la iglesia se viene vestida o vestido de alguna manera, porque como les he dicho, hay lineamientos. Pero el verdadero poder de Dios, hermanos, ejerce más su presencia cuando estás fuera de la iglesia. Que seas de un mismo sentir, hermano, y un mismo pensar, y un mismo actuar dentro y fuera de la iglesia. ¿Cómo te vistes afuera de la iglesia donde aparentemente ningún hermano te ve? Deberías de saber, hermano, hermana, principalmente, ¿verdad?, en tu manera de vestir, que el Señor te ve. Y que debes de cuidar tu manera de vestir. No solamente en la casa de Dios, sino principalmente afuera. Y eso también va para los hombres, ¿verdad? Porque también hay hombres que les gusta andar enseñando, y serias, pero que les gusta andar enseñando, que también tienen que cuidar su manera de vestir. Recuerden, hermanos, que somos ¿qué? Representantes y embajadores en nombre de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, amén. Amén. Y cuando alguien representa a Dios, pues también cuida su lenguaje, ¿no? Cuida su manera de andar, de caminar. Pablo, hermanos, pues nos enseña precisamente a qué compara nuestro cuerpo: a un templo. Siempre que hablamos de la palabra templo, está hablando de algo sumamente sagrado, ¿amén? Algo que es sumamente dedicado, un lugar especial para adorar a Dios. Bueno, hermano, hoy en día sabemos que la construcción no es importante. Tanto Dios está con nosotros en este lugar, que está cómodo, como si nos tuviéramos que congregar algún día, si es la voluntad de Dios, en un lote baldío, sentado en piedras. Es exactamente lo mismo. A Dios no le importa eso. Lo que a Dios le importa es que tu templo, o sea, tu cuerpo, sea su templo, donde lo glorifiques. Así que es algo, hermanos. ¿Cómo fue que el Espíritu de Dios vino a morar en ti? Cuando recibiste a Cristo. ¿Fue por alguna razón especial que hiciste? ¿O fue por algo que solamente Dios hizo? ¿Quién lo hizo? Dios, hermanos. Dios solamente.
Ahora, al ver que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿cómo debiera, hermanos, esto de afectar nuestro cuerpo y espíritu? ¿Cómo debiera de cambiar? ¿Cómo debiera de motivar el cambio de nuestra vida? Hemos aprendido, hermanos, que el Espíritu Santo es el sello de la salvación. Amén. Es la garantía que Dios da de su vida eterna. Porque dice que recibimos el Espíritu Santo de Dios al poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Así que Romanos 8:9 nos dice algo, hermanos, muy impresionante. Romanos 8:9, por favor. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9. Dice la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y nuevamente vean, hermanos, que está con E mayúscula. Si es que, fíjense, hermanos, qué importante, pongan especial atención, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y muy tajante lo que sigue, hermanos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Simple y sencillamente, hermanos, no es de Él. Y es algo que sí tendríamos, hermanos, que siempre estar considerando toda nuestra vida. Si nosotros vivimos por el Espíritu de Dios, ¿cómo debiera de cambiar nuestra vida? ¿Cómo debiéramos conformarnos? Se supone, mis hermanos, y lo vamos a ver más adelante, la doctrina del bautismo, se supone, hermanos, que para todos los que ya se bautizaron, fue un acto simbólico de morir a su vieja naturaleza y resucitar para andar en una vida nueva. Se supone, hermanos. Entonces empieza a analizar si tu vida es nueva realmente. Según a los Corintios 5:17, no lo busquen, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. A partir de ahí, hermanos, tienes que tener un cambio de vida. Y se tiene que notar, tiene que ser evidente. Porque se supone que vivimos por el Espíritu. Amén. No vivimos por la carne. Dios mora en nosotros a través de su Santo Espíritu. ¿Cómo debiera de afectar también nuestros pensamientos? Se supone, hermanos, que nosotros decimos y conocemos el mandamiento que dio nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. Amarás a Dios con toda tu mente. ¿Y qué implica cuando habla de tu mente? Los pensamientos. Tus pensamientos, hermanos, en tus pensamientos diarios, cotidianos, ¿realmente se encuentra el Señor? ¿O crees que solamente existe el domingo para pensar en Dios? Si te das cuenta, hermanos, todos los días estás en peligro. Hay violencia y está desatada. Y todos hemos sufrido agravios de todas estas maldades que rigen a los hombres hoy en día. Dime, en esos momentos, hermanos, Dios estaba en tu pensamiento. O solamente, hermanos, pensamos en Dios cuando realmente sabemos que no tenemos otro lugar ni otro pensamiento que tener. No debería de ser así. Deberías de pensar, hermano, un ejemplo práctico ahorita en estos momentos, cómo es necesario que tu modo de pensar cambie. Ahora que sabes que Dios mora en ti. Podría ser un pensamiento antiguo que debieras desechar. Algo que no te deja pensar claramente. Recuerden, hermanos, que algo que estorba grandemente a la vida espiritual en Cristo son los sentimientos. Siempre, hermanos, los sentimientos estorban para seguir a Jesucristo de una manera convincente, clara y nítida. Porque siempre estás pensando en tu sentir, en sentimientos encontrados. Pierdes el tiempo, hermano. Pierdes bastante tiempo. Acuérdense, hermanos, que nuestra salvación no depende de lo que sentimos. Amén. Ni de lo que sabemos.
ni de lo que hacemos, ni de lo que conocemos, sino de lo que somos. Jamás se les olviden, hermanos, esos principios. Podría ser un antiguo pensamiento que debes de desechar o un pensamiento nuevo que tienes que considerar. Tiene que afectar, hermanos. Tiene que afectar. Deberías, hermanos, de empezar a considerar una acción que puedas efectuar a partir de hoy para glorificar a Dios, ahora que sabes que el Espíritu Santo mora en ti. Hazlo, hermano. Hazlo. La verdad es algo bueno. Busca cómo glorificar a Dios todos los días de tu vida, hermano. Así como lo haces los domingos, que sabes que es el día del Señor, y no solamente porque sea el único día que tenemos que buscar a Dios, amén, sino porque es el día de congregarse. No solamente, hermanos, por eso, porque hay algunas personas, tristemente, ¿verdad? Y hasta con tristeza lo digo, que les pesa que llegue el domingo, porque creen que venir a la iglesia es algo cansado, es algo tedioso, y eso se ve en sus rostros cuando van entrando en el templo. No importa el tiempo que lleven, el Espíritu Santo nos permite, hermanos, sentir de alguna manera lo que los otros están sintiendo en ese momento. En lugar, hermanos, de llegar con una cara de gozo, de satisfacción, de que estás viendo a tus hermanos sanos y salvos, que el Señor los libró de una semana difícil, vienen con la cara así como que otra vez, lo mismo. Cuando se supone, hermanos, que es el gozo lo que debe de tener en común toda la iglesia. El Espíritu de Dios, hermanos, es el poder y la presencia de Dios en nosotros. Lo voy a repetir. El Espíritu de Dios es el poder y la presencia de Dios en nosotros. Algunas personas intentan vivir según los 10 mandamientos. Hacen bien. Otros les gusta vivir o seguir la regla de oro. ¿Saben cuál es la regla de oro, hermanos? No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y también está bien. O de alguna otra manera intentan hacer cosas para ganarse el favor de Dios. Pero miren, hermanos, no importa lo mucho que lo intentemos, es imposible cumplir la norma de justicia de Dios. Para lograrlo, tenemos que entender y dejar trabajar al Espíritu Santo que mora en nosotros para que el poder y la presencia de Dios nos ayuden a vivir justamente y no según nuestros esfuerzos. El apóstol Pablo, hermanos, conocía esa frustración de no poder vivir según la verdad divina. Si dependía de sus propias habilidades, hermanos, se frustraba. Él fue creado como judío, como devoto. Él mismo lo dice en la carta a los Filipenses. Da carta de todo lo que él era, hermanos. Judío devoto, fariseo, más que todos los demás, celoso de la ley, cumplidor. Intentó vivir cumplidamente la ley, hermanos, del Antiguo Testamento como ninguno de su época. Pero el problema, hermanos, no era la ley divina, sino algo que habitaba en el mismo Pablo. ¿Y qué será eso, hermanos? Porque es lo mismo que afecta a cada uno de nosotros. ¿Por qué no podemos vivir justamente si yo me esfuerzo en hacerlo? Vamos a ver, hermanos, qué nos dice Pablo, Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, versículo 7. Y aquí, hermanos, encontramos la razón del por qué somos como somos, aunque sepamos que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice la palabra de Dios. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo, hermanos, pensaba que la codicia era algo bueno. Como hoy muchos creen que el ser codiciosos es un sinónimo de no ser una persona mediocre, y disculpen la palabra. Pero no, hermanos, codiciar es pecado. Y sencillo. ¿Y por qué Pablo lo conocía? Porque la ley lo dice, ¿verdad? Los 10 mandamientos no dicen así, no codiciarás. Así que es pecado. Pero fíjense el versículo 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto.
Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque, fíjense hermanos, 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago bien el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y esto que parece un trabalenguas, hermanos, está clarísimo. ¿Por qué no hacemos lo que queremos? O lo que sabemos que es bueno y correcto. Porque el pecado mora en nosotros. Y si nosotros nos esforzamos para hacer lo bueno y lo santo y lo justo, solamente lo vamos a lograr si hacemos que el pecado muera en nosotros. Que la carne de nuestros deseos egoístas y vergonzosos muera en nosotros a través del poder del Espíritu Santo que ejerce esa influencia para apartarnos de lo que es pecaminoso. Y espero que no te haya confundido más que Pablo. Pero así de simple es, hermano. Por mucho que te esfuerces, hermano, jamás lo vas a lograr. Si tú quieres ser bueno y santo, tienes que dejar que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida, porque tú no lo vas a lograr. Así que es necesario, hermano, que lo hagas y que dejes al Espíritu Santo ahora que sabes que el Espíritu Santo mora en ti. Nadie, hermano, que tiene el Espíritu de Dios puede escuchar la voz de Dios si no está escuchando otras cosas. Así que no te engañes, no tienes el Espíritu de Dios, porque el que es de Dios oye lo que Dios dice, ¿no? Y alguien que no oye a Dios no es de Dios y sigue condenado al infierno. Este conocimiento, ¿cómo debe de afectar tu vida? Tu pensamiento debe de cambiar, debe de modificar toda tu vida, toda tu manera de pensar sobre las cosas de Dios. Tenemos, hermanos, de verdad, un problema en nuestra vida diaria que se llama pecado. Y es algo que todos los días tenemos que luchar contra él. Y como ustedes saben, hermanos, en las guerras, en las luchas, en las batallas siempre hay bajas, ¿verdad? Pero nuestra lucha diaria espiritual, hermanos, la baja tendría que ser nuestra carne, tendría que ser nuestro pecado. Porque Pablo dice que tenemos que hacer morir las obras de la carne y vivir por el Espíritu. Si es que el Espíritu está en nosotros. Son verdades irrefutables, hermanos, que tienen que modificar tu manera de pensar acerca de Dios, acerca del Espíritu Santo. Ocuparse, hermanos, de la carne es muerte. ¿Dónde lo dice eso, hermanos? Romanos 8, versículo 5. Dale una vuelta a tu Biblia, a la hoja de tu Biblia, y dice Romanos 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿y cómo está Espíritu? ¿Qué hacen? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Yo creo, hermano, que como está nuestra ciudad, lo que más necesitas es vida y paz. Y no estarte ocupando tanto de la carne.
No estar perdiendo el tiempo en las cosas mundanas, carnales, materiales. Entiende, mi hermano, que si una persona no tiene cosas espirituales en su vida, es una persona que está vacía. Y esa persona sí es una persona mediocre. Cree que con llenar su casa de bienes materiales, tener un negocio próspero, tener mucho dinero en la cartera, es toda la vida. No, mis hermanos. Si no tienes nada de espiritual en tu vida, es una persona vacía y mediocre. Porque así lo dice la Biblia en Apocalipsis. Amén. 3, versículo 17. ¿No lo dice así, hermanos? Es miserable, pobre y desnudo. Por no tener a Dios en su vida. Puedes ser la persona más millonaria, pero sin Dios eres un pobre, miserable y desnudo. Para que no estés ocupando, hermanos, tu tiempo tanto en las cosas de la carne, en lo que te produce para placer. Busca, hermanos, vida y paz, porque en estos tiempos peligrosos, hermanos, es lo que más necesitamos. ¿O no es así? Amén. Y si te ocupas de la carne, hermanos, es muerte. Es muerte para ti. Significa, hermanos, ocuparse de la carne o pensar en la carne significa que los pensamientos son controlados por tus propios deseos sensuales y egoístas. Y eso hay que evitarlo, hermano. Si tú, mi hermano, en estos momentos te esforzaras en modificar tus pensamientos, puedes agradar a Dios por medio de tu esfuerzo. De hacer más o de entender más en tus propios esfuerzos. O le vas a agradar más cuando realmente creas que el Espíritu Santo es el que produce todo en ti. Digo, no es malo que te esfuerces, no es malo que hagas más, mas sin embargo, hermanos, pues, ¿quién produce en nosotros el querer como en las demás? Dios. No eres tú. Tú no mereces ningún crédito, ninguna felicitación por estar aquí. Porque solamente haces lo que te fue mandado hacer y lo que necesitas hacer. Pero de eso todo, hermanos, dime tú, por el poder del Espíritu Santo que mora en ti, ¿qué estás haciendo de más? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cómo el Señor no se agradaría de nosotros solo por eso? Sino que tendríamos, hermanos, que cederle todo el control de nuestra vida al Espíritu Santo, porque Él es el que va a ejercer y hacer y lograr en nosotros en que hagamos más de lo que normalmente hacemos. Y a veces, hermanos, creemos que por venir a la iglesia estamos trabajando para la viña del Señor. Porque leemos la Biblia, creemos que hacemos algo para el Señor. Claro que no, hermano. No te engañes. Eso no es trabajar para el Señor. El que tú vengas, leas la Biblia, ores, eso no te hace que tú estés trabajando para Dios. Para eso tienes que tener un ministerio en la iglesia. ¿Y eso cómo se logra? Porque tú quisiste o te esforzaste en hacerlo. No, mi hermano. Es el poder del Espíritu Santo que empieza a ejercer esa influencia santa para vivir para el Señor en servicio. Así que el mérito ¿de quién es? De Dios. Yo no estoy parado aquí, hermano, porque yo tenga algún mérito. Sí quise esforzarme, sí quise trabajar, modifiqué mi pensamiento y dejé una vida antigua. Y yo resucité para andar en vida nueva. Por eso estoy parado aquí. ¿Pero quién lo hizo? ¿Mi carne? No, hermanos, todo lo hizo el poder del Espíritu Santo. Porque mi cuerpo es templo. Y así lo creo y lo vivo con convicción. ¿Que me voy a equivocar? Claro que sí, hermano, siempre. ¿Por qué? Porque el pecado muere en mí. Y el bien que quiero no hago, sino el mal que quiero eso hago. Porque el mal está en mí.
o sea, el pecado, la naturaleza caída. Pero todo lo que yo pudiera hacer de más, hermanos, es gracias al Espíritu Santo. Así que el punto principal, hermanos, es que el pecado nos impide vivir una vida de justicia consistente. Y el principio de pecado en nuestra vida siempre nos va a arrastrar hacia abajo. ¿Pero eso es malo, hermanos? Sí y no. Es malo siempre ir hacia atrás. Es malo siempre retroceder en la vida cristiana. Siempre es malo. Mas, sin embargo, hermanos, cuando tocas fondo, es la única manera en que volteas hacia arriba. Y a veces, hermano, el cristiano tiene que tocar fondo, caer hasta abajo, para poder levantar la mirada al cielo. Y deberías, hermano, de darle gracias a Dios para poder levantar la mirada. A veces es necesario, pero no tendría por qué ser así, ¿verdad? Tenemos que empezar, hermanos, vivir y aplicar la ley de gravedad, que siempre ejerce una fuerza sobre un objeto, lo jala hacia la tierra, hacia abajo. Así, hermanos, es el pecado. Pero como tal, hermanos, muchas cosas de aerodinámica, entendemos que utilizan leyes de aerodinámica para hacerlo levantar. Amén. Pues así nosotros, hermanos, estas leyes que utilizamos de aerodinámica se llama santidad, se llama justicia. Pero principalmente, hermanos, es el Espíritu Santo. Es el que nos levanta del efecto de la gravedad hacia el suelo, de la naturaleza caída. La solución no es hacer un mayor esfuerzo, hermanos. ¿Qué es malo? No, hazlo, pero no es la solución. La solución, hermanos, es confiar en que Dios hará una obra en ti. Y a través de ti, hermanos, por su Santo Espíritu, te va a dar victoria y un propósito en esta vida. Pero tienes que dejar, hermano, que el Espíritu Santo lo haga todo. ¿Y cómo lo vamos a saber? Fíjense, hermanos, vamos a Hechos 4:8. Hechos de los Apóstoles se llama este libro, escrito por Lucas, el doctor. Hechos 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, ¿cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y ahí da una idea. Busca el versículo 31 de ese mismo capítulo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron ¿cómo? Llenos del Espíritu Santo. Capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y le dijeron: Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 7, 55. Pero Esteban lleno de... Ahora, hermanos, ¿qué entendemos? ¿Cuál es el hilo en común que tienen y unen a estos versículos de estos hombres? ¿Cómo estaban? ¿Tú quieres, hermano, tener un propósito de poder, de servicio en la iglesia para glorificar a Cristo? Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. En ningún pasaje, hermanos, vas a leer que diga que fue por un esfuerzo de los varones que leímos, ni de los diáconos, ni de Esteban, ni de Pedro, ni de Pablo, de nadie, hermanos. Todos tuvieron que ser llenos del Espíritu Santo para poder trabajar en la obra de Dios. Ahora, ¿entiendes, hermano, por qué te cuesta tanto trabajo adquirir un ministerio? Porque no estás lleno del Espíritu Santo. Te pesa. Oye, hermano, si te pesa llegar temprano, ¿te imaginas tener un ministerio, una responsabilidad en la iglesia? Que es una responsabilidad, escúchenlo bien todos los hermanos que tienen ministerio, de por vida. Entonces por eso no quieres, ¿no? Porque es de por vida. Si te das cuenta, hermanos, cómo cambian las cosas. Los ministerios, hermanos, son de por vida.
¿Que puedes tener descanso? Claro que sí. Vacaciones, sí, hermano. Pero tu ministerio es de por vida. Sea lo que sea. Y vemos, hermanos, que estos hombres, para lograr algo, ¿qué fue lo primero que muestra la Biblia? Eran llenos del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, si queremos trabajar o agradar a Dios, no basta el esfuerzo, porque esa no es la solución. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Algunas personas hablan de escuchar una voz interior. El Espíritu de Dios me habla. Y algunos hablan de escuchar una voz interior. Algunos a estos le llaman conciencia, como Paola, ¿verdad? La Biblia, hermanos, enseña claramente que Dios ha dado conciencia a la humanidad. Romanos capítulo 2. Quiero que vean esto, es importantísimo. Romanos 2. ¿No tienes Biblia? ¿No asistes a la iglesia? El Señor te ha dado una conciencia. Romanos 2. Dice la palabra de Dios, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? Dando testimonio, ¿qué cosa? Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará, porque Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Cristo, hermanos, en un día va a juzgar todos los secretos de los hombres. No importa que no se congreguen o que se nieguen a congregar. No importa sus pensamientos ni sus religiones. Jesucristo, hermanos, va a juzgar todos tus secretos. Así que más te valiera hoy en día escuchar tu conciencia. Porque en tu conciencia sabes lo que es malo y lo que es bueno. Pero vives a tu conveniencia. Y entonces, hermano, ¿para qué queremos la conciencia? Ahora, la conciencia, hermanos, no es un método confiable, ¿verdad? Porque yo sé que tú, que no crees en la Biblia, que no vienes, que no eres cristiano, que no quieres seguir a Dios como Él lo estableció, no como tú quieres. Te pasas por alto todo lo que te estoy diciendo y vives conforme te da tu regalada gana. Y lo único que a veces te afecta es tu conciencia de algo que hiciste mal. Pero no es confiable. ¿Por qué? Porque no has cambiado tu vida. No has dejado de ser un borracho, maldiciente y vago. Los que tienen esas características, ¿no? Aunque creen en Dios, pero quieren creer a Dios a su manera y a su conveniencia, y no en el Dios vivo, en el Dios de la Biblia, en el Dios poderoso. Amén. La Biblia, hermano, nos dice que el Espíritu de Dios nos habla, pero la conciencia no es algo en que podamos confiar porque es imperfecta. Los seguidores de Cristo, hermanos, tenemos algo mucho mejor que la conciencia. Si tu conciencia, hermanos, te acusa, ¿te imaginas, hermanos, si tuvieras el Espíritu de Dios que mora en ti y te habla con la voz de Dios? Hoy cantamos, hermanos, ¿cómo habla Dios? Cantamos en ese himno que se llama Poderoso. No estén platicando aquí, hermanos. Pongan atención, si no los voy a separar. ¿Qué es la voz de Dios? Lo cantamos en el himno. Cuando yo les digo, hermanos, hay que cantar con el entendimiento. No es para que sientas bonito. Aquí no venimos a glorificar a Adrián Romero ni a esos cantantes que te gustan. Aquí venimos a glorificar a Dios. Amén. Entonces, hermano, cantamos en Poderoso. Y la palabra de Dios, que la voz de Dios es como trueno su voz. Cuando está lloviendo, cuando hay una tormenta, hermanos, y que se escucha un trueno, ¿cuál es tu reacción? ¿Te relajas? ¿O no te haces chiquito? ¿No te haces? ¿Sí o no? Sí. Bueno, hermano, esa es la reacción que debes de tener cuando escuchas la voz de Dios. No estar al pendiente de un aparato electrónico ni otra cosa, ¿verdad?
Y luego te preguntas por qué te pasan las cosas que te pasan. Y todavía te atreves a decir, me probó Dios. ¿De qué te está probando, hermano? ¿Estás haciendo la gran comisión? ¿Tienes un ministerio en la iglesia para que el Señor te pruebe? Son las consecuencias de tu pecado. Y siempre, hermanos, las consecuencias de tu pecado las vas a vivir en el mismo tinte de tu pecado. Si robas, va a permitir que te roben. Aunque aquí hay diferencia, ¿verdad? Si compras robado, que es lo mismo que robar, va a permitir que te roben, que te estafen, que pierdas dinero de alguna u otra manera. Y eso es una ley, siempre se va a cumplir. Pero la conciencia me dice que no debo de robar, que no debo de codiciar, que no debo de fornicar. ¿Ya corregiste ese pecado? Es imperfecta la conciencia, ¿verdad, hermanos? Solamente el Espíritu de Dios, hermanos, da un convencimiento del pecado. Solamente es el único que te convence realmente de dejar ese pecado. Así que, hermano, ¿cuándo fue la última vez que te has sentido tan abrumado por algo que no has podido dejar? Que no has podido cambiar, que no has podido modificar. ¿Cómo pedirle a Dios, hermano, que te cambie sus pensamientos? Vamos a Romanos 8:26 para que entiendas la diferencia de lo que es que el Señor te hable y a escuchar a tu conciencia imperfecta. ¿Qué les dije? Muy bien. Y eso quiere decir que estás escuchando la voz de Dios. ¿Y qué dice Romanos 8:26? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, es decir, nuestro pecado, nuestra incredulidad, nuestra apatía. Ahí entra todo lo que tiene que ver con debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tu conciencia te acusa, tú te sientes mal, ¿verdad? Te sientes indigno, te causa vergüenza porque moralmente hiciste algo malo. Pero cuando te habla, pero lo dejas o lo sigues cometiendo. Es, por ejemplo, a las personas que siempre les digo, hermanos, en la iglesia cantamos con un propósito: que el espíritu del hombre se empate con el espíritu de Dios y seamos llenos del Espíritu Santo a través de su palabra y de su guía y su consuelo. Amén. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando van saliendo del templo? Lo primero que sale a relucir son sus palabrotas. No, pues estabas bien lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente prenden el radio a poner música carnal y mundana. No, pues si se nota que estabas lleno del Espíritu Santo. ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué la conciencia es imperfecta y no puedes confiar en tu conciencia, sino en el poder del Espíritu Santo que mora en ti y que es el que ejerce el querer en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad? Nunca se trata de nosotros, hermanos, ni de nuestros esfuerzos, porque siempre van a ser en vano. Tenemos que modificar nuestro pensamiento, hermanos, y dejar que el Espíritu de Dios controle nuestra vida. Porque el Espíritu de Dios, hermanos, es el que nos ayuda en nuestra debilidad a pedir como conviene. A veces, hermanos, estamos tan abrumados por un sentimiento, por una lucha, por algo que nos está afectando grandemente, y no sabemos cómo pedirle a Dios en esos momentos. Y tu conciencia, por supuesto, no te va a ayudar en nada, porque la conciencia solamente te hace sentir vergonzoso, defraudado, o defraudador, mejor dicho, e inmerecedor de la gracia de Dios por tu pecado. Pero el Espíritu Santo, hermanos, convence de pecado, de justicia y de juicio. Y es el que te permite, hermanos, entender y pedir de una manera correcta. ¿Has experimentado, hermano, que en esos momentos de gran tribulación te salen palabras que jamás hubieras pensado recitar? Decir, ¿qué? Hasta me oí poeta. ¿Te ha pasado, hermano? Bueno, como que no los escucho muy convencidos, lo cual quiere decir que no practican mucho la oración, ¿verdad? Pero si les dijera, a ver, hermanos,
una canción de Paquita la del barrio y ya sé cuál frase te vino a la mente, ¿verdad? Porque eso sí te lo sabes de memoria. Pero ¿qué tal la oración, hermanos? ¿Sabes tú, mi hermano, que en las palabras que tú recitas en una oración se denota la madurez espiritual de la persona? Acabamos de ver un niño pasar, que ya les voy a prohibir también. Vemos a un niño hablar y balbucea, ¿amén? Es su manera de expresarse. ¿Por qué? Porque le falta madurez. Bueno, cuando tú estás orando y balbuceando, eres un niño en la fe. Y a veces, hermanos, con toda la intención, al final del servicio le digo a alguien que quiera tener el privilegio de orar por esto, por aquello. Nadie levanta su mano, hermanos. ¿Qué estás denotando? No es por pena, aunque tú te quieras justificar que porque te da pena y no sabes qué decir. No, hermano, se llama inmadurez. Y debería darte vergüenza. Porque hay personas que tienen muchos años y que están discipuladas y no se atreven ni siquiera a levantarse a dar una acción de gracias. ¿Cómo se llama eso? Que siguen igual en la fe. Enanos sin madurar. ¿Y qué significa eso, hermanos? No son llenos del Espíritu Santo. Viven en la carne. No viven en el Espíritu, ni viven por el Espíritu. Cambiar, hermanos, cambiar siempre es bueno. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que el Espíritu de Dios me hace más como a Cristo. ¿Te imaginas a Cristo balbuceando? ¿Te imaginas a un Cristo balbuceando? Por supuesto que no. Esa es la meta, hermano. La meta de todo cristiano es conformarnos a la imagen de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Hombres y mujeres, ser como Cristo en todos los aspectos de su vida. Y lo primero que hacía Cristo, hermanos, era orar, día y noche. Y todo lo que hizo, hermanos, lo hizo porque Jesucristo, hombre, estaba lleno del Espíritu Santo. A eso fue el desierto. Ayunar y a orar y ser lleno del Espíritu Santo para poder ejercer su ministerio de salvación, que hasta hoy, hermano, estás disfrutando. Por eso estás sentado aquí. Y eso se lo debes a Jesucristo nada más. Juan, Evangelio de Juan 16:14. Dice la palabra de Dios. Juan 16:14, Evangelio de Juan 16:14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice el Espíritu, hermanos, dice la Biblia en este pasaje que el Espíritu Santo glorificará al Señor Jesucristo. Una de las formas más significativas en las cuales el Espíritu Santo hace esto es al conformarnos más como a Cristo. Cuanto más nuestra vida refleje a Cristo ante los demás, más gloria recibe Cristo. Y aquí la importancia del testimonio, hermanos, de tu comportamiento, de cómo hablas, de cómo te vistes, de cómo estás representando a Cristo. ¿De qué te sirve decirle a tus hijos, yernos, nueras, vayan a la iglesia si tú no vienes? ¿De qué le dices? Acérquense a Dios. ¿Tú vives cerca de Dios? ¿Estás caminando con Dios? Y ahora, para todo aquel que siempre pone de pretexto el ejemplo malo por un cristiano inmaduro, pues si él se comporta así, pues yo puedo vivir como bien me dé mi gana. Y con eso tengo para no ir a la iglesia. Viven igual como cualquiera. Para ellos, hermanos, la Biblia dice: poner tus ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿En quién tienes que poner los ojos? ¿En el hermano imperfecto? ¿En el hermano inmaduro? No, hermano. ¿En el pastor? Ni siquiera en el pastor. Poner los ojos
en el autor y consumador de la fe. Y con esto, hermanos, cambiaría tu vida radicalmente. Y no estar esperando que los demás te den ejemplo de vida cristiana. Necesitamos ver, hermanos, dejar y entender que el Espíritu de Dios es el que me hace más como Cristo. No es mi esfuerzo, ni lo que hago, ni lo que sé, sino lo que soy. ¿Y qué soy? Hijo de Dios. Que nunca se te olvide. Eres hijo de Dios y eres un embajador, un representante de Cristo en la tierra. Se supone que por eso nos hacemos llamar cristianos, ¿no? Entonces entiendes que estás representando a Cristo. Tu vida refleja la vida de Cristo. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no te dejas llenar del Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, qué importante es entender que al hacer más como Cristo, más victoria tenemos ante el pecado. Nos dice la Biblia, hermanos, en Gálatas 5:19, por favor. Gálatas 5:19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. ¿Cómo sabemos que no somos llenos del Espíritu Santo? Y manifiestas son las obras de la carne, que es lo contrario a ser lleno del Espíritu. Amén. Dice que son adulterio, fornicación, esto es tener relaciones sexuales sin estar casado, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Hechicerías, hermanos, no solamente habla de leer el tarot, de estar al pendiente del horóscopo, de ir a hacer brujería, de que te echen las cartas. No, hermanos, la hechicería, hermanos, también habla de drogas. Esto es lo que abarca la palabra hechicerías. Es que yo solo lo hago para relajarme, hermano, eres un hechicero. Y estás en la lista negra de Apocalipsis 21:8. ¿Y a dónde van ellos? Al lago que arde con fuego y azufre. También el alcohol. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y para los que creen que se salvaron de la lista, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como os ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Te salvaste de alguna de esas cosas? ¿O crees que te salvaste? Eso es andar en la carne, hermanos. Eso es exactamente andar en la carne, practicando todas esas cosas y cosas semejantes a esas. ¿Has pensado, hermano, en algo que sucedió en tu vida durante el mes pasado, la semana pasada, el día de ayer, que puedas describir como una hora de la carne? De lo que acabamos de leer, incluso una hora antes de que vinieras al templo. Piénsalo porque seguramente así fue. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que sigue a continuación, 22 de Gálatas 5, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si te das cuenta, hermanos, no hay nada que condene tener estas cosas, estos frutos. Y de lo que acabamos de leer, hermanos, de estos 9 frutos, ninguno de ellos tiene que ver con los sentimientos. ¿Cómo no, pastor? Ahí dice amor. ¿Quién te ha dicho que el amor es un sentimiento? Pues la sociedad, ¿no? No, hermano. Es parte de... Pero el amor de Dios es una convicción. Es una convicción de hacerlo.
Tener este fruto, hermano, del Espíritu Santo son 9 cualidades. Dime cuál tienes tú. Si tienes una, las tienes las 9, en mayor o menor grado, pero las tienes todas. Pero esto solo se logra, hermanos, porque tienes el Espíritu Santo. ¿Tienes amor, hermanos? ¿No tienen amor? ¿No tienen amor por su padre, por su madre, por sus hijos? Entonces sí lo tienes, hermano. Entonces puedes tener las otras. Solamente te falta desarrollarlas en el poder del Espíritu Santo, no en tus esfuerzos. Porque, a ver, tú dime, hermano, ¿qué es el gozo? Un estado permanente de felicidad. ¿Qué es la felicidad? Lo que diferencia del gozo. Unos zapatos nuevos que después se hacen viejos. ¿Cuánto duró tu felicidad? Entonces no es gozo, ¿me entiendes? Un carro nuevo, una escuela nueva, una meta cumplida. Eso no es el gozo, hermanos. El gozo, hermanos, es algo que nace de una manera sobrenatural en nuestro corazón, a pesar de que no tenemos carro nuevo, de que no tenemos zapatos nuevos, de que no logramos estar en la escuela que quisimos, de que no cumplimos esa meta. Aún así, hermanos, mi gozo permanece, porque soy hijo de Dios y tengo una promesa de vida eterna. ¿Te das cuenta de la diferencia de lo que es permanente a efímero? Las cosas materiales son efímeras, hermanos. Te producen una felicidad efímera, de muy corta duración. Pero el gozo, hermanos, es solo algo que produce el poder del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, paz. ¿Tienes paz? En esta ciudad que solo se escucha todos los días paz, paz y paz. ¿Tienes paz tú, hermano? Que a pesar de que suenen aquí, suenen allá, tu paz se mantiene porque sabes que el Señor te protege con la diestra de su justicia. Y sus miles de ángeles acampan a tu alrededor, protegiéndote. Eso, hermanos, es lo que da paz. Y por mucho que te esfuerces en ponerle cámaras a tu casa, en poner o multiplicar la seguridad, dice la Biblia que en vano vela la guardia cuando Jehová no cuida la casa. Y eso es una verdad irrefutable, hermanos. Ahora esas personas que tienen su casa atiborrada de seguridad tienen paz, o viven en una... No digo que si no lo hace sea malo, o que si lo hace sea pecado, no estoy hablando de eso, sino que, hermanos, tu paz no se encuentra en eso, no se cumple en eso, sino en el poder. Paciencia. Levante su mano, ¿quién tiene paciencia para yo seguir su ejemplo? Digo, porque yo no tengo. Exactamente. Job, el mejor ejemplo de la paciencia. ¿Por qué no levantaste tu mano? Porque es un fruto del Espíritu Santo. Tener paciencia, hermanos, es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y es algo que cuesta mucho trabajo, hermanos. Oremos por tener mucha paciencia. Y también oren por su pastor, porque no tiene nada. Entonces, ¿no es lleno del Espíritu Santo, pastor? Claro que sí. Solamente que mi paciencia pues está en menor grado, ¿verdad? Pero sí tengo mucho amor por ustedes, hermanos. Por eso oro todos los días por ustedes. Aunque no me lo pidas, siempre me acuerdo por ustedes, de cada uno de ustedes. Ahora, benignidad, hacer el bien. ¿Cuánto tiempo hacemos el bien? ¿Qué significa hacer el bien? Es algo que tenemos que tener de tarea, ¿verdad? Busca, hermano, en el diccionario qué significa benignidad. Y ve si lo estás cumpliendo, porque no es un esfuerzo personal. Todo lo que hacemos en nuestro entendimiento de ser benignos es lo contrario a no ser el mal. Y así de específico va a venir en el diccionario. Benignidad, hermanos, es
hacer las cosas con amor, con gozo, con paz y con paciencia. Hacerle bien a los demás. ¿Y qué es lo más bueno que puedas hacer? Presentarlos a Cristo. Es lo mejor. Bondad, que va más o menos en lo mismo. Fe. Fe, hermanos, es lo que más le hace falta al cristiano del día de hoy. Si no, Cristo no hubiera dicho, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Y cómo es el grano de mostaza? Busca la coma o el punto de tu Biblia. Ese tamaño es el grano de mostaza. Y dice Dios que si tuvieras fe de ese tamaño, le dirías a esa montaña de problemas, quítate y échate para allá. Y muchas más grandes cosas haríamos si tuviéramos fe. Pero la fe, hermanos, no es algo que tú decidas tener. No es algo que tú llegues a tu casa y que está en el closet. Hoy me voy a poner fe. No, hermano. Ni tampoco es algo que puedas comprar a veces sin intereses en el supermercado. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Imposible que una persona pueda tener fe si no escucha la palabra de Dios. El creer mucho en Dios, y aunque sean muy sinceros, eso no quiere decir que tengas fe. Porque te aseguro, hermano, que en el infierno hay un montón de personas sinceras que creían mucho en Dios, pero que por fe no pusieron su confianza en Jesucristo. Te lo aseguro y te lo garantizo. ¿Y por qué? Porque está escrito en la Biblia. ¿No crees? Apunta a Lucas 16, cuando habla de Lázaro y el rico. Te vas a dar cuenta, hermano. Ahí, nada más apúntalo, no lo busques. Eso búscalo en tu casa, no seas flojo. Pero eso, hermanos, tenemos que entenderlo. Porque el poder del Espíritu Santo es quien quiere controlar nuestra vida. El Espíritu de Dios quiere que andemos en el Espíritu. Porque así lo dice el versículo 25 de Gálatas 5. Dice, si vivimos por el Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Andemos también por el Espíritu. ¿Y cómo está el Espíritu escrito? Con mayúsculas. ¿Y qué significa andar en el Espíritu? ¿Qué hay, hermanos, de todos esos versículos en el libro de los Hechos que leímos, que mencionaban que estos varones, para ejercer sus ministerios, ¿cuál era el requisito o el hilo que los unía? Que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo hacer eso una realidad en mi vida? Este es el tema, ¿verdad? ¿Cómo andar en el Espíritu? Efesios 5:18. Y algunos hasta risa les va a dar, pero vean, hermanos, qué pasaje. Efesios 5:18. ¿Están ahí? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, este pasaje que leíste, ¿es un mandamiento o es una sugerencia? ¿Perdón? Es un mandamiento. No te está sugiriendo que si lo quieres o no lo quieres hacer. Cuando alguien está intoxicado por exceso de alcohol, ¿qué o quién controla su vida? ¿El alcohol o su juicio? El alcohol. ¿Y tú has visto, hermanos, una persona borracha, intoxicada de alcohol, que solamente da pena? Da pena ajena. Da lástima. ¿Por qué? Porque a algunos les da por reírse a carcajadas. Entonces ya se volvió loco. Otros se ponen a llorar. Los peores, de los que hay que alejarse, se ponen agresivos. A otros les sale lo que
me sale del closet. ¿Me explico? Me sale lo homosexual. A muchos se tienen en lascivia, su vocabulario empieza a ser reprobable y asqueroso. ¿Quién está controlando a quién? Y vimos, hermanos, bueno, no lo vimos, pero ahí en Gálatas 5, 22 y 23 hay más frutos. Regresemos ahí. Gálatas 5, 22, 23 para ser exacto. Dice el 23, mansedumbre, eso es ser manso, ser noble, no menso. Templanza, templanza, hermanos, es tener temple. Que nada de lo que te diga una persona te saque de tus casillas. Ahora, ¿ya identificaste que necesitas esa característica en tu vida? Principalmente cuando el pastor predica fuerte. Oye, ¿qué le picó al pastor? Nada, hermano. Estoy predicando la Biblia. ¿Estás escuchando la voz de Dios? Y la voz de Dios es como trueno su voz. Y que tienes que hacer así. No soy yo, es Dios. Y tienes que tener temple para recibir su palabra, así como en el mundo. Si una persona te insulta, te pita muchas veces en el carro, se te atraviesan de las pizzas, no le camina la señora de avanzada edad en el semáforo y estás ahí. No, pues que lleno del Espíritu Santo eres. Que vienes y te estacionas en doble fila, en un lugar para discapacitados. No, pues se nota que eres bien lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo, hermanos, tiene temple, y más importante, o mejor, o también aplicar lo que dice a continuación, que es 23. A poner es la última, templanza, o sea, tener dominio propio. Oiga, pastor, ¿me puedo echar una cervecita? Ese es tu asunto. Es que la Biblia dice, hermano, ahí en Romanos, que todo me es lícito. Sí, pero también dice que no todo conviene. Pero me es lícito, sí, pero también dice que no edifica. Sí, pero también dice, hermano, que no te vas a dejar dominar por nada de los vicios. O sea, hermano, estás poniendo en práctica. ¿Cómo logras eso? Con templanza, que también es dominio propio. Oye, hermano, fíjate que me compré unos tenis de 3,000 pesos y ahora no hay yo cómo pagar mis deudas. ¿Qué te faltó ahí? Dominio propio. Si te das cuenta, hermanos, el Espíritu Santo hasta te ayude a que no te endeudes a lo tonto. Porque crees que está de oferta, crees que lo tienes que comprar. Siempre que vayas, hermano, y veas una oferta, principalmente de lo que es tu debilidad, pregúntate o hazte una pregunta muy sabia que te puede beneficiar. ¿Esa cosa la quiero o la necesito? Si la necesitas, tienes el dinero y no te afecta en tus compromisos primarios, cómpratelo. Pero si solo lo necesitas para satisfacer un vacío, para sentirte parte de una sociedad a la cual no perteneces, para vivir un sueño corto, hermano, abstente de comprar esa tontería. ¿Para qué lo ocupas? ¿Acaso ese dispositivo carísimo te va a hacer mejor persona? ¿Te va a hacer mejor cristiano? ¿O te va a estar siendo objeto de las miradas de los ladrones? ¿Lo entiendes, hermano? Cómo el Espíritu Santo hasta te protege en esas cosas que tú creías que solamente sirve para las cosas santas. No, hermano, sirve en todo. Cuando tú te desbocas en comprarle toda la juguetería a tu hijo realmente necesita toda la juguetería o solo uno o dos. Estás creando un monstruo de egoísmo y no te has dado cuenta, y lo digo por experiencia. Y como dijo Pablo, eso yo se los quisiera evitar.
Pon mucha atención, padre, en cómo estás educando a tu hijo. Te falta templanza, dominio propio para no echar a perder a tu hijo o a tu hija, atiborrándole de cosas materiales. Así, hermano, te debes de esforzar para llenarlo de cosas espirituales. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque no somos llenos del Espíritu Santo, porque no andamos en el poder del Espíritu Santo. Es importante, hermano, que entiendas que nosotros debemos de tomar siempre un tiempo de oración diario para pedirle a Dios que nos llene con su Santo Espíritu. Mientras más temprano lo hagas, mejor. Antes de que empieces la jornada diaria. Porque tú no sabes lo que el día va a traer. Tienes compromisos, sabes que tienes por ahí situaciones que se te van a complicar ya como predispuestas, pero, hermano, precisamente tienes que pedir la llenura del Espíritu Santo para que en tu vida haya paciencia, haya amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y estas cosas no falten en tu vida diaria, para que no fracases al final del día y no termines llegando a tu casa con más problemas de los que quisieras haber tenido. Hermano Arturo, necesitamos, hermanos, entender que le pidamos a Dios que nos llene con su Santo Espíritu y que tome el control de todos los aspectos de nuestra mente, hermanos, de todos los aspectos de nuestro corazón, de todo lo que abarca nuestra alma, de todo lo que abarca nuestro espíritu. Pídele, hermano, que te haga consciente de las veces que intentaste volver a hacer algo malo, tomar algo indebido. Que te controle en esos momentos para que no lo tomes. Pídele al Espíritu Santo, mi hermano, en oración, que cuando estés a punto de ver algo indebido, controle tus ojos y desvía tu mirada hacia el cielo. Puedas ver realmente la mano de Dios en tu vida. Pídele a Dios, hermano, en oración, que cuando tus pensamientos te estén orillando a hacer algo que va en contra de Dios y que incluso tu conciencia ya te está acusando de que es moralmente indebido, el Espíritu Santo te controle en su totalidad y te dé esa templanza y ese dominio propio para no hacer algo que es inmoralmente indebido. Cuando estés con las personas inconversas, por supuesto, que te están incitando a pecar, que se están incitando a faltarle a Dios, que se están incitando a desobedecer a Dios, no importa si esa persona se hace llamar cristiano, pídele a Dios en oración que te aleje de Satanás. No importa si es tu cónyuge, tu hijo o tu hija, pueden ser usados por el diablo para que tú no obedezcas a Dios. Puede ser la persona que menos te imaginas, como a Adán le sucedió. Adán, hermanos, jamás esperó que en la persona que Dios le dio como compañera ideal, como ayuda idónea, le fuera a estorbar para seguir a Dios, para seguir en el camino de Dios. Así, mi hermano, a ti puede ser el esposo, la hija, el hijo, la madre, el padre, el novio, la novia.
que menos te esperas te puede hacer de tropiezo para que sigas a Dios. ¿Cómo resistir? ¿Cómo tener victoria ante ese sentimiento por esa persona? Solamente, hermano, con el Espíritu de Dios. ¿Cómo vencer el pecado? Solamente siendo llenos del Espíritu de Dios. ¿Cómo tener victoria, hermanos, en todos los aspectos de nuestra vida? Dejar que el Espíritu Santo controle cada pensamiento, cada acción, cada situación, cada decisión que hemos de tomar en nuestra vida. Es la única manera, mis hermanos, la única manera de ver el poder que tenemos dentro de nosotros. Es la única manera, hermanos, de sentir, de palpar el amor de Dios que nos envuelve todos los días de nuestra vida. Ya está en nosotros, hermano. Ahora yo te invito a que lo dejes actuar. Algo que estorba al Espíritu Santo para que controle nuestra vida es el pecado. Es la apatía que tienes hacia sus cosas. Es la flojera. Es aquella sensación de no quererse comprometer más con Dios, porque te tienes que santificar más. Y no sabes que tú mismo te estás privando de su bendición. Hermano, hermana, de verdad, yo te insto, te invito a que tú todos los días andes en el Espíritu, que aprendas a depender del Espíritu de Dios, no de tus sentimientos, no de tus obras o experiencias, sino que esos sentimientos, esas obras y esas experiencias sean dadas por el poder del Espíritu Santo. Acepta, hermano, la gracia de Dios en ti. No la rechaces. Deja tu vida pecaminosa atrás. Deja de dudar de Dios. El Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo, porque ya te quería, ya te amaba desde antes de que tú le aceptaras como Salvador. Escucha esa voz en tu interior que en estos momentos te está diciendo: hijo mío, yo te escogí, yo te amé y te voy a amar para siempre. Siente ese amor, hermano, en tu corazón. Siente esa voz suave y apacible. Cuando el Señor habla, también lo hace de esa manera, suave y apacible. Y eso, hermano, lo tienes que sentir. Anda en el Espíritu Santo, mi hermano. Y si vives por el Espíritu, si tienes de verdad al Espíritu de Dios en tu vida, entonces, mi hermano, aprende a andar en el Espíritu. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, mi hermano. Inclina tu